Sí, sí, infaltables a este acto, los veteranos de acá de Joaquín B. González. Yo principalmente, que soy uno de los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Mis otros compañeros, en este caso Socorro Díaz, vive en Buenos Aires, no pudo estar acá. Bueno, teníamos que hacer homenaje a los caídos y también se menciona a nuestro camarada Cabo Omar Vargas y bueno, siempre teniéndolo presente, que fue uno de los mártires que partió y está en custodia. Tal cual. Doctor, dice en este caso la historia de nuestro país que se convirtió este hecho en la tragedia naval más trágica en la historia de nuestro país. Y sí, es seguro que fue la más trágica, porque de la forma como sucedió y la destrucción que tuvo por aquel ataque del submarino Conqueror, fue algo terrible, y debemos dar gracias a Dios que estamos vivos y que podemos contarlo, y que dentro de toda la catástrofe que fue aquello, estamos vivos un 70% de la tripulación que iba en aquel tiempo. Éramos 1093 tripulantes, 323 hombres perecieron en ese momento, la mitad de la gesta por todo Malvinas. Claro. Doctor, ¿se supo acerca del por qué fallecieron esas personas, esos tripulantes? ¿Básicamente cansados en este caso por el agua o porque había afectado evidentemente los torpedos dentro del barco, del crucero? Que ese tipo de submarino, sí, no se pensaba que iba a participar en ese teatro de operaciones, porque no era un submarino de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se había hecho un convenio, sino era un submarino moderno, en el cual tenía un poder destructivo, un poder de fuego muy, muy avanzado. Cuando cada torpedo ingresó, fue derritiendo, destruyendo de tal manera que liberando gases tóxicos, que uno de los lugares donde, que gracias a Dios yo no estaba en ese momento, fue en el comedor, donde estaban tomando la merienda para salir de la guardia y entrar en guardia, ¿no? Eran las 4 de la tarde, entonces había más de 300 personas ahí en ese momento, 350 posiblemente. De allí algunos se salvaron, pero muchos perecieron. Más otros perecieron porque una de las partes que se tocó fueron algunos sollados, que serían dormitorios, donde estaban próximos a los tanques de petróleo. Quizás murieron con el petróleo que inundó el lugar donde dormían, y en otros casos hubo gente quemada, hubo gente que, por ejemplo, la proa, que yo relato ahí en mis palabras, sí, desapareció 15 metros de proa, y seguramente estaba un cabo, un suboficial, que fueron desintegrados en ese momento. El poder destructivo de ese tipo de proyectil no es que fue un proyectil de 20 centímetros de largo, sino un proyectil de 6 metros de largo por 1,5 metros de diámetro. Que te imaginas, con una cabeza nuclear destructiva, que pocas posibilidades de salvarse, porque entró como derritiendo una nave que era de hierro, el 99%. Claro. Doctor, se salvaron 700 personas, un poco más, en balsas, allí salieron. ¿Las balsas se alcanzaban para todos? ¿Cómo fue ese momento? Creo que 723, por supuesto, ya del crucero Belgrano quedamos menos de la mitad de esa cantidad de gente, porque mucha gente luego tuvo, lamentablemente, muchos se suicidaron, porque no sé realmente lo que sintieron luego del naufragio. Quizás quedaron mal psicológicamente. De hecho, algunos pudimos absorber en gran manera esta situación y poder superar ciertas crisis, pero otros no todos somos iguales. Y muchos, por alguna desilusión o algún rechazo en la sociedad en la que vivimos y que no esperaban, quizás tomaron decisiones bruscas, ¿no? Para quitarse la vida, porque fue mucha gente que está falleciendo. Y del crucero Belgrano hay mucha gente que ya pereció, de los 723.
sobreviviente. De ahí en más, la pregunta tuya era de la Digo, gente. ¿las balsas alcanzaban para todos los tripulantes en ese entonces? ¿O cómo se manejaba eso? ¿Quiénes salían del barco y cómo en este caso llegaban a las balsas? Sí, las balsas eran suficientes. Ajá. Lo que ocurría era que muchas balsas perecieron porque tanta es la herida que quedaron las puntas del lugar donde ingresaron los torpedos, que muchas balsas se pinchaban y había que abandonarlas y pasar a otras. Pero hubo mucha humanidad, hubo mucha consideración al respecto, que hay balsas que las recargaron hasta con 40 personas, ¿no? Doctor, bueno, ya cerrando un poco lo que fue esta jornada, sin duda muy triste y muy conmemorativa para nuestra historia, nos contaba que parte de la familia, en este caso Vargas, no pudo asistir por un atraso familiar. Sí, tengo entendido que recién me informaron los muchachos que un familiar de ellos perdió la vida. No sé los motivos, pero bueno, quizás eso hizo que la familia no pudo estar presente acá en el acto. Siempre lo estamos. Bien, y de hecho también, ¿no? Siempre se los recuerda, hoy también se hizo lo propio. Sí, desde ya me abrazo a la familia por la pérdida de este familiar, desde ya un abrazo, y mis pésames, digamos, por la pérdida. Bien, doctor, más allá de esto, también se piensa hacer una ofrenda, ¿verdad? En la otra plazoleta La Vargas. Sí, se la tiene que llevar a la plazoleta Vargas. Bien.